Entonces, bueno, vamos a seguir viendo hoy lo relacionado con energía. Y bueno, antes de comenzar a ver esta energía en el movimiento armónico simple, quería revisar algunos detallitos de lo que habíamos visto de trabajo, un poco para que no pasara y que de alguna manera estuvieran siempre como revisitando de nuevo esto del trabajo. Déjame quitar para que me vean que estoy aquí. Y sí, hola Catalina. Entonces, bueno, ahí tenemos una encuesta que a medida que se vaya incorporando ahí la pueden ir contestando. Y entonces, un poco lo que habíamos visto de trabajo, cuál era la definición que habíamos visto de trabajo. Bueno, vamos a ver, yo quería ver el trabajo de resorte general porque, bueno, alguien me hizo una pregunta y bueno, y si alguien hace una pregunta puede ser que a otros también y no les haya quedado bien claro, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos trabajo? Si, si ustedes como físicos les dijeran en algún momento cómo se define el trabajo, la definición rigurosa del trabajo es esta. Es la integral desde un punto A hasta un punto B del producto punto de una fuerza por el desplazamiento. Y esto sería como un pequeño vectorcito. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que yo integro desde un punto hasta otro, ¿no? Una fuerza. ¿Por qué? Porque en sentido general esa fuerza puede ser variable. Entonces yo les comentaba que yo puedo tener un gráfico, por ejemplo, si esto lo hago en una dimensión y tengo solamente una fuerza en el eje X, vamos a suponer, y esa fuerza tiene este comportamiento, aquí tenemos el eje X, entonces, digamos, uno puede representar este trabajo como el área que hay aquí debajo de la curva. O sea, el área sería, bueno, todo esto que está aquí, eso es lo que estamos diciendo con, con esta definición. La integral, cuando uno lo hace, eh, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, está relacionada con el área debajo de una curva, debajo de una superficie, ¿no? Bueno, también hay integrales en dos dimensiones, en tres dimensiones, cosas así que tienen otras implicaciones que pueden dar hasta volumen o pueden dar otras cosas o pueden, digamos, uno puede utilizar integrales para calcular la longitud de una línea, pero la integral fundamental que nos va a interesar a nosotros son estas que lo que obtenemos es el área debajo de la curva, ¿no? Entonces, digamos esto, cuando tengo este caso, sería que el trabajo sería el integral desde A hasta B de f, de una función de f que depende en x y aquí de x, ¿no? Y aquí le quitamos el vector porque como estamos en una sola dimensión, simplemente el producto punto f en x por x es simplemente el coseno del ángulo es 1, ¿no? Entonces, esto sería la definición. Entonces, a partir de aquí uno puede tener, digamos, varias consecuencias, ¿no? Por supuesto que si esta fuerza es una constante, si este f en x ahora es una línea recta, ¿qué significa eso? Que el área esta, vamos a suponer que este fx le voy a llamar simplemente f, y entre a y b, bueno, el trabajo va a ser simplemente esta área, y esta área va a ser f por este lado, ¿no? Sería el cateto, el lado de la fuerza por B menos A, ¿no? Que este B menos A sería la distancia desde A hasta B, ¿no? Que era un poco la definición que nosotros habíamos visto, pero esta es, digamos, la definición bien general. Esto ya lo habíamos visto en varias ocasiones. Podemos tener, eh, por supuesto, ya que estamos aquí, habíamos visto el caso de el resorte, que tenía un gráfico, o primero antes de eso, si tenemos un gráfico que digamos que es similar al resorte, pero lo vamos a hacer positivo porque pues, me da, no quiero dibujar lo negativo, pero da igual. Vamos a suponer que tengo una función de x que tiene esta forma, ¿no?
que es lineal. Entonces, esta curva la puedo decir que sea K por X, por ejemplo. En el caso de resorte sería contrario, ¿no? Sería menos K por X, pero la idea es la misma, ¿no? Entonces yo lo que necesito es encontrar, necesito encontrar esta área y entonces entre A y B, y lo que hago es la misma integral, ¿no? Aquí tendría una integral, voy a dejar este espacio aquí voy a venir para acá. Este trabajo entonces va a ser la integral desde A hasta B de esta función, que ahora mi función, digamos, lo voy a poner como lo habíamos visto antes, ¿no? Sería de esta manera, ¿no? Que era lo que habíamos dicho aquí, ¿no? En este lado. Fíjense en esto, esa es esta definición que tenemos acá. Entonces, cuando uno integra desde A hasta B, entonces lo que hay que poner aquí, que la función x mía ahora es K por X y por dx. Y ustedes tienen que confiar un poco en mí. La integral digamos, de esta función, K es una constante, se puede sacar para afuera. Por lo tanto, me queda simplemente la integral desde A hasta B de X de X. Y eso es una integral de las más sencillas que se van a ver. Y eso es simplemente K. Esto tiene una manera de representarse así, que en muchos casos se hace la primitiva de esto, o la integral de esto sería X cuadrado medio, y esto se evalúa en A y B. O sea, esto sería, evalúo X en B, en la posición final, menos la posición inicial, y eso me queda K B cuadrado medio menos K A cuadrado medio. Y bueno, y ahí, de esa manera, uno tiene cuánto sería esta área, ¿no? Si ustedes quieren, pueden comprobar matemática, o sea, simplemente por regla, cuánto sería esta área, y eso nosotros lo hicimos cuando estuvimos viendo energía cinética. Entonces, esta área, ¿no?, que está aquí, es exactamente igual a esta área que está aquí. Entonces, esa es la manera en que uno encontraba el trabajo que realizaba el resorte. Pero fíjense que ese es el trabajo que realizaba una fuerza. Entonces, en este problemita que tenemos ahí en pantalla, yo le estoy preguntando, la pregunta es un poco abierta, y les estaba preguntando, ¿cuánto es cómo es el trabajo realizado sobre él? Entonces, si tengo ese elevador, aquí veo que hay 11 respuestas, 8 dicen que 0, 1 que negativo y 2 que positivo. O sea, está ganando el 0, ¿no? Pero ahí yo fíjense que no he dicho exactamente qué fuerza es la que está realizando el trabajo, sino cómo es el trabajo realizado sobre él, ¿no? Lo suben los cables, pero sube a velocidad constante. Si sube a velocidad constante, ¿eso qué quiere decir? Que la fuerza neta sobre el sistema, ¿cómo es? Es 0. Y entonces el trabajo neto sobre el sistema también va a ser 0, porque nosotros vimos, y déjenme poner, no, ¿cómo era que se hacía? Un segundito. ¿Y qué pasó? Que se me olvidó ahora. Añadir página. Ya, entonces, si yo tengo un trabajo que sea, o sea, el trabajo total sobre el sistema va a ser el trabajo, o dicho de otra manera, nosotros vimos que el trabajo total sobre el sistema es la suma de todos los trabajos, y I significa sumo en I. Este signo quiere decir que sumo en todos los I, donde I va a ser los distintos tipos de fuerzas que actúan sobre mi sistema, F1, F2, F3, las voy a etiquetar así, y I va a tomar valores 1, 2 y 3. ¿Ok? Supongo que tenga esa fuerza. Por lo tanto, si yo tengo, y como esta suma de trabajo la puedo escribir como, o lo puedo escribir de otra manera, digamos, F1 por, digamos, vamos a suponer que estamos en una dimensión, por una distancia recorrida, más F2 por una distancia recorrida, más F3 por una distancia recorrida. Eso es lo que significa esto que está aquí. Suponiendo que
y va desde 1 hasta 3. Esto es un símbolo matemático que se llama sumatorio. Entonces, pero esto lo puedo escribir como F1 más F2 más F3 por D, y digamos, de alguna manera lo podemos escribir vectorialmente. Lo podemos escribir vectorialmente y si la suma de todas las fuerzas estas es 0, significa entonces que el trabajo también vale 0. Y eso es lo que pasa en el caso de este ascensor, donde digamos hay un cable, que hay una tensión que va hacia arriba, pero también sobre el ascensor que otra fuerza está actuando. Si hago el diagrama de cuerpo libre, estaría la tensión y estaría la fuerza de gravedad. Como va a velocidad constante, esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero en dirección contraria, y por lo tanto la suma de las fuerzas ahí en ese caso vale 0, y eso implica que el trabajo total o el trabajo neto sobre el sistema vale 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que el trabajo vale 0. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo se entendió? ¿Están ahí? Sí, se entendió, profe. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Yo no Entonces, entendí el ¿eh? resorte, profe. ¿Cómo? Yo no entendí el resorte. Ya, hagamos entonces en detalle lo de resorte, ¿no? Esto no entendiste, ¿no? Sí, eso. Ya, veamos, porque es un poquito matemática, o sea, aquí ya tengo que forzarlos un poco ustedes a matemática, ¿no? Entonces déjenme adicionar de nuevo otra página y ver esto, ¿no? Entonces yo tengo que la fuerza de resorte, ¿cómo es? Es menos K por X. Pero entonces esta fuerza no es constante. O sea, como no es constante, ¿qué me quiere decir eso? Me quiere decir que vamos a suponer que yo estoy haciendo, vamos a suponer desde 0 hasta X, ¿no? Que la fuerza en este punto y en este y en este y en este son distintas. O sea, aquí voy a tener una fuerza, digamos, un valor de la fuerza en esta posición, vamos a llamarle una posición 1, 2, 3, 4, no sé, pongamos eso. Entonces, la fuerza en 1 es menor que la fuerza en 2, menor que la fuerza en 3. ¿Por qué? Porque como esto depende linealmente de X, a medida que yo voy subiendo, ¿no? La fuerza va aumentando. Entonces, ¿cómo encuentro el trabajo en la fuerza elástica? No puedo simplemente, como alguien me preguntaba, y por eso que me animé a esto, no puedo simplemente llegar y decir, la fuerza es menos K por X por X. No, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque yo tendría, imagínense que esto lo hiciera, pero yo puedo ver esto de otra manera, ¿no? Que sería la manera correcta. Es decir, calculo el trabajo en este tramo, después le sumo el trabajo en este otro, después en este otro, después en este otro. Entonces, si se dan cuenta, eh, lo que hago aquí es simplemente multiplicar. Vamos a suponer que el X este tenga un valor 10, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo estaría diciendo es que el trabajo total sería el K por el 10 por este 10 hasta aquí, ¿no? Pero es que entonces estoy asumiendo que mi fuerza, que esta fuerza K por X, es la misma en este tramo, en este tramo, y eso no es cierto. La fuerza es variable, por lo tanto, en cada tramo la fuerza va cambiando, es distinto. Entonces, si yo, imagínense que ahora, como les estoy explicando, que en vez de hacer esto, haciéndolo de esta manera, así a lo directo, empiezo a sumar cada uno de estos pedacitos, entonces aquí la fuerza va a ser distinta en cada uno de estos pedacitos. Uno puede llegar a demostrar esto de alguna manera y se pudiera intentar hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Entonces, la manera de encontrar esta forma es recurriendo a que la definición, o dicho de otra manera, que también es otra manera en que uno se expresa, es que el, aquí se lo voy a decir de esta manera. Esta fuerza, esta definición también la puedo escribir de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo el segmento este del eje X y divido cada pedacito este en un dx y divido cada pedacito así en segmentos bien pequeñitos,
Entonces lo que estoy diciendo que este sería un de x, esto sería otro de x y esto sería otro de x. Lo que estaría es calculando el trabajo en este tramito, después el trabajo en este otro, y que van a ser distintos. ¿Por qué van a ser distintos? Porque el trabajo, y se los voy a explicar de otra manera, ¿no? El trabajo, vamos a suponer que este le llamo 1, este le llamo 2. El trabajo, este 1 que le llamé d omega 1, porque eso no quiere decir que es un trabajo diferencial o un trabajo pequeñito, para que ustedes lo entiendan. Este sería el valor de la fuerza en ese tramo por el segmento este de X1. Y así lo voy a hacer, digamos, para el 2, que sería F2 en X por dx2. Y así lo tengo que hacer eso y finalmente sumar todos esos tipos. Pero, como ya les he dicho en muchas ocasiones, la integración es un proceso de suma, porque la integración lo que hace es sumar pequeños infinitesimales. Es una regla para hacer esa suma. Entonces, si yo, esto es una manera de verlo así, digamos, analítico. Ustedes pudieran comprobar, o la otra manera de comprobarlo es como yo les estaba diciendo. Vamos olvidando por ahora, como un poco como yo les decía, del signo negativo y que la fuerza tiene este tipo, ¿no? La fuerza en X depende de esta manera, ¿no? Entonces, que si ustedes hacen como así de esta manera, que esto está mal, esto no está bien. Si ustedes lo hacen así, ¿qué es lo que van a obtener? Van a obtener que el trabajo, ¿no? Vamos a suponer que esto vale 10, por ejemplo, ¿no? Y esta constante vale 1, para hacer eso fácil, K igual 1, ¿no? Por lo tanto, la fuerza es simplemente el 1 este por X, ¿no? Entonces, ¿el trabajo cuál va a ser? Si yo lo calculo de esta manera, de esta manera que tenía aquí, el trabajo va a ser simplemente mi constante K, el 1, ¿por quién? Por el 10, que va a ser X, y vuelvo a multiplicar por 10, aplicando esta fórmula, y aquí voy a tener que mi trabajo vale 100. Pero fíjense que el trabajo en realidad, de acuerdo a la definición que nosotros teníamos, es esta área, ¿no? Y esta área en realidad no es 100, esta área es la mitad, porque esto es un triángulo, el área esta vale 50. Entonces eso es un poco lo que les estaba diciendo, que nosotros estamos no puedo simplemente ocupar esta expresión para calcular el trabajo, sino que tengo que tener en cuenta que la fuerza es una fuerza variable. Por lo tanto, la manera correcta de hacerlo, sería, ¿no? Si yo fuera capaz, vamos a suponer que lo quiero hacer de otra manera, la manera correcta sería, entonces, hallar esta área, ¿no? Hallar esta área. Y esa área, ya nosotros vimos que era K por X cuadrado sobre 2, porque eso es, cuando uno encuentra esa área, va a ser K por X, que es la fuerza, por el X, que es la posición máxima esta aquí, entre 2 por el área del triángulo. Entonces, pero esto es lo mismo que obtengo cuando integro de la forma que yo he integrado ahorita. Entonces, de alguna manera, esta visión que les estaba diciendo, estas sumas infinitesimales, lo que está haciendo es sumar como pedacitos así, bien chiquitos, e irlos sumando de a poco. Entonces, esa es una manera de hacer integral, que ustedes van a estudiar en algún momento en la carrera, de resolver integrales de manera numérica. Cuando ustedes no tienen un valor exacto de la función, lo que hacen es ver cuánto vale la función en un intervalo esto y multiplicarlo. Les voy a ampliar esto un poco. O sea, sería algo como, yo ahora, vamos a suponer que tengo este pequeñito que le llamé este de X, y bueno, tengo cuánto vale la función aquí, que vamos a llamarle f en 3, por decirle, y este sería el de x3, ¿no? Entonces, esta área aquí, que le voy a llamar d omega 3, ese d omega 3 sería el f en 3, que sería cuánto vale la función en este punto aproximadamente, y lo multiplico por ese intervalo que va a ser este de x3. Entonces, si yo sumo todos los d omega sub i, esto me va a dar el trabajo total cuando sume hasta, digamos, hasta una posición determinada. Y esto es lo que se conoce como un proceso de integración. Que la manera más fácil entonces sería simplemente que el trabajo total sería el integral desde, por ejemplo, vamos a suponer que esto aquí, vamos a ir desde 0 hasta un x. Sería el integral desde 0 a x, y ahora le voy a cambiar el valor del integral para no confundirnos. Sería k por un
ya, vamos, no, porque se lo voy a confundir aún más, porque le iba a cambiar la variable integración. Vamos a hacerlo desde 0 hasta a, por ejemplo. Y aquí tengo k por x de x. Cuando yo integro eso, eso me da k por x cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y a, que son los límites de integración. Cuando evalúo en a, me queda k por a cuadrado sobre 2, pero cuando evalúo en 0, me queda 0. Y este es el área de esto, si esta posición es a, en vez de x. Si esta posición a, este es el área de todo este segmento, ¿ok? Y esto es un poco matemática, ¿ok? Es un poco matemática. Lo importante aquí es que ya nosotros calculamos el trabajo del resorte, calculamos el trabajo del resorte, y ese trabajo asociado a la fuerza elástica, ¿no? Digamos, en el caso que era bien hecho, cuando tenemos que esta es la fuerza, la fuerza elástica es negativa porque la fuerza elástica es menos k por x, por lo tanto es una curva que es así, que debería pasar por 0, háganse la idea que aquí pasó por 0, vamos a hacerla bien. Entonces vamos a suponer que aquí pasamos por 0 y sería una curva como que así. Esta curva sería menos k por x. Y entonces yo lo que estoy es hallando entre un punto A y un punto B, cuánto vale esta área. Y eso es lo que les decía que se resuelve como una integral. Y entonces sería el integral desde A hasta B de menos k por x de x. Y esto sería menos k por x cuadrado medio. La integral de x, la integral de x es x cuadrado sobre 2, más una constante. Esto es lo que se conoce como la primitiva, cuando uno no le pone los límites de integración. Y entonces esto se evalúa entre a y b y me queda menos k por b cuadrado sobre 2. Primero se evalúa el límite superior menos el límite inferior, que sería k por a cuadrado sobre 2. Y entonces esto es lo que se conoce, o lo que nosotros llamamos la energía potencial elástica de resorte. O sea, de manera general le llamamos K por X cuadrado medio, a la energía potencial elástica, le llamamos así. Entonces vimos que en realidad solo depende de una posición final menos una posición inicial. Y eso es lo que lo llamábamos una fuerza conservativa, y por lo tanto, como yo les decía, uno no tiene que aprenderse esta integral. Lo que sí tiene que saber es que al ser la fuerza elástica una fuerza conservativa, entonces la podemos escribir como un potencial. Y ese potencial es el potencial elástica, la energía potencial elástica. Y entonces, por lo tanto, cuando yo quiero calcular cuánto es el trabajo de una fuerza, de la fuerza elástica, simplemente es igual a los cambios de elongación de un resorte. Este X, si tengo un resorte que está así, yo voy a tener que tener un cierto cuerpo aquí, voy a tener un cierto largo natural, y si después este resorte se tira un poquito y llega hasta otra posición, digamos que el X va a ser esta diferencia, digamos, lo que está elongado del resorte, lo que está estirado, no exactamente, porque en la posición de equilibrio no hay ninguna fuerza, ¿ok? No sé si se entendió todo o no, si los confundí más o no. Comentarios, ¿quedaron con duda? ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó En la claro solo. TS8, dale, juego. Dale tú nomás. En la TS8, ¿qué tenemos que hacerlo con integrales? ¿O qué? ¿Cómo? En la TS8, que hay una pregunta así, más o menos, en la 2. Hay que hacerla con integrales y No, 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 derivar no, y claro que todo no, el cuento. claro que no. Simplemente aplicarle que ya ustedes conocen cuánto es la energía potencial elástica. Ah, ya. Ustedes no necesitan hacer integrales. La integral yo se las estoy haciendo para que vean de dónde sale, para no decirle esto el profesor lo sacó debajo de la manga. Ustedes son físicos, no son ingenieros, o van a ser físicos. Se necesitan saber de dónde salen las cosas. O sea, no ganamos nada con que se sepan de memoria eso, sino por lo menos, aunque sea una vez, vean cómo se hace. Después ustedes van a saber esto va a ser después trivial para ustedes. O sea, les digo, esto es extremadamente fácil. Entonces,
Lo que les tiene que quedar claro es que ya la energía potencial elástica es esta. Por lo tanto, si yo tengo un resorte que, eh, que digamos, vamos a suponer el caso del, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo primero aquí, tengo este resorte, ¿no? Y está en una posición inicial donde aquí está en su, vamos a llamarle que este es el x igual 0, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver en detalle, ¿no? Pero si lo llevo a esta otra posición, que le voy a llamar x igual a, ¿cuál es la energía potencial elástica? La energía potencial elástica, ¿cuál va a ser? Bueno, si la constante de resorte es K, la energía potencial elástica va a ser un medio de K por A cuadrado, que el A es la separación que tengo con respecto eh, al punto de equilibrio. Y esa es la energía potencial elástica. No necesito integrar nada. Ya yo sé cuánto vale. Y esto, por supuesto, que es igual al trabajo que hace la fuerza elástica, pero yo no necesito calcularla porque ya sé cuánto es. Como igual, yo no necesito calcular cuánto es el trabajo que hace la fuerza gravitatoria porque ya sé que la energía potencial gravitatoria es mgh. Es exactamente igual. Hoy vamos a ver nosotros un ejemplo un poquito más vamos a generalizar esto un poco. Y quizás lo que vamos a ver es un poquito más difícil de entender que la energía potencial elástica, pero trataremos de que lo entiendan. ¿Ok? ¿Quién más iba a preguntar? Javier, ¿no? ¿O ya todo Sí, claro? pero creo que ya me imagino la respuesta. Cuando estábamos viendo cinemática había explicado por qué se cumplía de que el área bajo la curva representaba un valor. Sí, claro, y Eso. aquí en realidad lo que estamos, el trabajo no es más que el área, el trabajo no es más que el área debajo de esta curva, ¿no? Lo que pasa es que cuando es fácil, que es así, que es una línea recta, simplemente si este es F0, por llamarle, y esto le llamo D, bueno, pues el trabajo es F0 por D. Pero cuando el Sí, pero mi trabajo es duda. más complejo, que una cosa así rara, bueno, hay que integrar, pues hay que calcular esta área. Y Sí, eso es matemática, eso no es física, o sea, eso es matemática. O sea, bueno, tiene física por detrás, las definiciones, pero es matemática entender cómo encontrar esa área, ¿no? Por eso puede ser un poquito extraño esto, porque ustedes todavía no han visto integrales, pero les prometo que estas integrales que vimos son las más fáciles que ustedes van a ver, ¿no? pero ¿tiene alguna explicación de por qué corresponde el trabajo al área? Por esta explicación que les estaba tratando de dar yo aquí, ¿no? Ah, Uno puede ya estaba tratando, quizás a lo mejor no fue lo más clara posible, porque a lo mejor, no, no sí se sé, entendió. o sea, tú tomas, hazte la idea como es variable, ¿no? Como es variable, tú puedes calcular los trabajos y como el trabajo es un escalar que tú lo puedes sumar, ¿no? Tú puedes calcular los trabajos por tramitos, ¿no? Y entonces es como hacerlo de manera, digamos, rudimentaria, a mano, numérica. Ya, ¿cuánto vale el trabajo aquí en este tramito? No sé, aquí, ¿cuánto vale el trabajo en este segmento? Después le sumo el trabajo en este segmento, que cuando uno lo analiza, lo que está haciendo es geométricamente calculando esta área aproximadamente, porque esto es llevar al extremo que cada segmento de esto sería, uno lo puede ver como cositas así, vaya, haciéndole un zoom, uno lo puede ver como que en este tramo, este tiene una fuerza 1, aquí tiene una fuerza 2, y entonces simplemente lo que la interpretación de este trabajo, que sería F1, vamos a llamarle un delta 1, es F1 por ese delta 1, es esta área, ¿entiendes? Entonces un poco uno llega a esa interpretación a partir de la definición, y es como un poco lógica. ¿Se dan cuenta ahora, no? Sí. Es ir sumando. Entonces, cuando uno suma, bueno, eso a la larga, cuando ya lo quiere hacer bien, de alguna manera, bien, como bien riguroso matemático, bueno, eso es una integral. Y listo. ¿Entiendes? Ya, entonces, lo importante, repito, lo importante es saber que el trabajo de la fuerza elástica es simplemente, lo podemos hallar simplemente conociendo el valor de la energía potencial elástica. Y el valor de la energía potencial elástica, como por definición, solamente depende
de esta posición X, ¿no? De cuán elongado esté o cuán comprimido esté el resorte. ¿Ok? Ya, entonces, habíamos visto esto. Entonces, bueno, dio la casualidad que vamos a ver esto y un poco lo que estábamos hablando era todo eso. Nos ha servido para lo que vamos a ver ahora. Entonces, como les decía, vamos a suponer que tenemos un resorte con una cierta masa que está acoplada a ese resorte. Digamos que en X igual 0, aquí estamos considerando la posición de equilibrio, ¿no? Y aquí esto es lo que se conoce como el L0 o el largo natural. O sea, uno siempre tiene que, al resorte, si tienen que ver cuál es la energía potencial elástica o cuál es el trabajo, o todas las magnitudes que se quieran, tiene que ser con respecto a esa posición de equilibrio, ¿no? Porque en esa posición la fuerza es 0, ¿no? La fuerza elástica es 0. Entonces, aquí tenemos un resorte que en esta posición está en su largo natural, no hay ninguna fuerza. Cuando lo separo para acá, bueno, aquí entonces ya tengo una fuerza que, bueno, ustedes saben que está siempre en la dirección contraria, pero aquí tengo ya una energía potencial elástica que también es K por X cuadrado medio, que es, digamos, X sería la posición esta, ¿no? Esa sería la energía potencial elástica aquí. Y aquí también tengo exactamente la misma energía potencial elástica en este segundo caso. Cuando en vez de estar elongado, lo está comprimido, aquí también la energía es exactamente K por X cuadrado medio. En ambos casos es la misma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como está X al cuadrado, no importa que X sea positivo o negativo, te va a dar el mismo valor. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, vamos a suponer que estiramos el resorte una longitud A, ¿no? Y para luego liberarlo, ¿no? Aquí ya entonces se empiezan a hacer los gráficos de un poco lo que vimos en la clase anterior, de cómo sería la energía potencial elástica. Y la energía potencial elástica ahí, ¿cuánto es? Bueno, si lo estiramos una longitud A, ¿cuánto sería la energía potencial? Sería K por, aquí en ese caso, A sería la elongación y sería sobre 2. Esa es mi energía potencial. Y ese es este grafiquito que estamos representando aquí. O sea, eso es, esto sería digamos, estamos representando a escala, qué sé yo, como uno quiera, pero eso sería el valor de esa energía potencial elástica. ¿Ok? Entonces, ahora, si nosotros soltamos la masa que está acoplada al resorte, lo que va a pasar es que, por supuesto, como conocemos, que la masa se empieza a mover hacia la izquierda y llega un momento en que pasa por el origen. Entonces, ¿cuánto es la energía? Aquí, por supuesto, cuando esto se empieza a mover, ¿qué otra energía empieza a aparecer? ¿Qué otra energía estudiamos que empieza a aparecer? ¿Qué otra energía mecánica? Cinética. Exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a mover esto, el cuerpo adquiere velocidad y aquí también adquiere una energía que va a ser un medio de la masa por una velocidad cuadrada. Esa velocidad es variable, no es constante porque va a ir cambiando, pero lo que sí está claro y es lo que tenemos que tener siempre bien claro, y eso es algo que ustedes tienen que tener, pero esa es la base de todo este concepto de energía y trabajo. ¿Cuánto es la energía mecánica del sistema? O si yo les preguntara, ¿cuánto es la energía cinética del sistema? ¿No? O la energía cinética máxima, vamos a llamarle de alguna manera. ¿Cuánto sería la energía cinética máxima de mi sistema? O sea, sería cuando el resorte está en su posición normal. Exactamente, aquí en este punto es cuando la energía cinética es máxima. Pero ¿a quién sería igual esa energía cinética? La mecánica. Energía mecánica. Exactamente, pero la energía mecánica del sistema, ¿cuál va a ser? Bueno, sería un medio de K por A cuadrado. Esto vamos a suponer que es un valor, o sea, nos dio un valor, no sé, pónganle que esto sea 100 joules. ¿Cuánto es la energía cinética máxima? 100 joules, señores.
porque claro, en este punto la energía potencial elástica vale 0. Entonces lo que va a pasar es que todo el tiempo, si yo tuviera que hacer un gráfico de energía mecánica en función del tiempo, ¿eso cómo va a ser? Eso va a ser una constante, ¿no? Va a ser una línea recta y va a ser siempre lo mismo, porque la energía mecánica no va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna fuerza disipativa, ¿no? O no hay fuerzas que sean, o sea, fuerzas no conservativas. O sea, aquí no hay el coeficiente de roce, dijimos que era 0, y por lo tanto yo no tengo ninguna disipación. Toda la energía mecánica se conserva. Eso es lo que me dice el trabajo, el teorema del trabajo y la energía. Por lo tanto, toda mi energía mecánica siempre va a ser la misma. Entonces, la energía cinética máxima, bueno, también va a ser igual, y lo voy a poner así, a un medio de K por A cuadrado, también va a ser igual a eso. O dicho de otra manera, esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad máxima que voy a tener, ¿no? Al cuadrado. Y de aquí puedo calcular cuánto es esta velocidad máxima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre va a ser eso. Y esa es la idea de este grafiquito. Esto sería en el punto inicial. Aquí sería toda mi energía es potencial elástica. Y en este punto, toda mi energía es cinética. Entonces, es como el gráfico que les mostraba. Uno va subiendo, otro va bajando. Pero la suma siempre tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque la suma tiene que ser la energía mecánica total del sistema, que es exactamente igual a la energía potencial elástica inicial. Porque si yo lo solté de reposo, la única energía que había inicialmente era la energía potencial elástica. Y que era igual a, como les decía aquí, a K por A cuadrado medio. Y esa es mi energía inicial. Y entonces, a partir de ahí ya toda la energía siempre va a ser eso. Y yo puedo estar comparando en todo momento cuánto es mi energía. ¿Ok? Entonces, bueno, y obvio que cuando llego a la posición de máxima compresión, que va a ser, digamos, esto aquí sería como menos A, aquí también voy a tener, por supuesto que va a llegar hasta menos A, ¿no? Tiene que llegar hasta menos A porque toda la energía mecánica inicial se tiene que conservar. Y en este punto, cuando llego aquí a reposo, ¿cuánto vale la velocidad? 0. Y como vale 0, entonces también ahora en ese punto de nuevo toda mi energía potencial es elástica. ¿Ok? Y entonces eso va a estar así oscilando de esa manera este sistema. Entonces, bueno, igual cuando regreso llego a este punto. Ya aquí me imagino que ya entendieron un poco esta idea, ¿no? Ya aquí esto ya como que sobra, ¿no? Entonces ahora, antes de esto aquí no, vamos a hacerlo entonces mejor. Entonces la energía en todo momento, ¿no? La energía en todo momento va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. O dicho de otra manera, esto va a ser un medio de K por una posición X determinada al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde esta velocidad por supuesto es variable. Y todo esto tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a un medio de K por A cuadrado. Porque la suma de este término más este término tiene que dar eso siempre, porque esa es la energía mecánica total de mi sistema. Entonces, por lo tanto, aquí la velocidad puede subir, la posición cambia, todo, pero la suma tiene que dar eso. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Entiendo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, es un poco lo que está aquí en este documento. Aquí parece que no salieron bien esto, pero se puede leer que para cualquier deformación del resorte X se tiene que, esto era la energía mecánica total que tenía, aquí teníamos la velocidad y teníamos esto. Por lo tanto, la velocidad en todo momento, yo la puedo calcular como esta relación, ¿no? Despejo ahí la velocidad. Y fíjense que la velocidad es simplemente a cuadrado menos, o sea, la raíz esta, ¿no? De a cuadrado menos x cuadrado. Comprueben que, por supuesto, que para x igual a, la velocidad vale 0, ¿no? En ese caso. Y cuando x igual 0, entonces la velocidad es máxima, ¿no? Y por supuesto, concuerda con el análisis que un poco físico que nosotros hacemos, ¿no? Y aquí ya uno lo está viendo en las ecuaciones que representan lo que nosotros habíamos visto. O sea, de alguna manera podemos encontrar el valor de la velocidad máxima como esto, ¿no? Simplemente cuando x vale 0, esto es lo que nos va a dar
cuando efectuemos ahí la raíz, ¿no? La raíz de K sobre M por A. ¿Ok? No, A no es el largo natural. De nuevo. Fíjense, lean ahí, dice, supongamos que estiramos el resorte una longitud A. Es lo que estiramos el resorte. A es esto. A es esto. Lo que estiro el resorte. Y eso es exactamente igual a la energía mecánica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya cuál sería la velocidad o cómo se comporta la velocidad en mi sistema. Y entonces, si uno quiere hacer esto, y si quiere vamos a para no... Profe, preguntan por el X. ¿Cuál es la diferencia entre el A y el X? Claro, es que el A es la amplitud máxima que va a tener y el X es una variable. El X es variable. ¿Ok? Esta fórmula aquí es para cualquier X. Para cualquier X. Esto se cumple para cualquier X. ¿Entiendes? Fíjense que cuando X es igual a A, si X es igual a A, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que aquí voy a tener un medio de K por A cuadrado y cuando X vale A, la velocidad es 0. Este término se me hace 0 y me queda, bueno, un medio de K por A cuadrado igual a un medio de K por A cuadrado. Pues digamos que esta es una fórmula que es válida para cualquier X. Y de alguna manera, eso es lo que, a partir de esta fórmula, yo encuentro esta otra, que simplemente despejando aquí, encuentro esta otra donde encuentro cómo depende la velocidad de X, de la posición. Por lo tanto, la velocidad no es una constante, sino que va cambiando. Fíjense que esta velocidad tiene una función que tiene este tipo, donde, por supuesto, el X toma valores entre menos A y A, ¿no? El X va entre esta posición, que sería menos A, y llega hasta esta posición que es A, ¿no? O sea, va en esta, desde aquí hasta aquí. Esos son los valores que toma X. X sería, digamos, la coordenada, ¿no? Con respecto a un origen, donde aquí en este punto, X vale 0. ¿Ok? Y que sería el largo natural del resorte. Recuerden que yo puedo escoger en qué posición ubico el X, ¿no? O sea, escojo mi sistema de referencia. Entonces yo pongo el X igual 0 justo ahí en el largo natural del resorte, aquí X vale 0, y que sería este punto. Y si me voy hacia la derecha, bueno, X va cambiando hasta que llego a que es la amplitud máxima que le di. Tomé el resorte, lo estiré A con respecto a ese inicio y lo solté. ¿Se quedó claro ahora? ¿Quedó claro o no? Sí, profe, yo estaba solo traducí lo del chat. Sí, no, está bien, pero a Facundo le quedó claro entonces. Bueno, más o menos. Bueno, yo creo que se puede entender. Como, digamos, la energía mecánica es una constante, pero la energía mecánica todo el tiempo es igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. Eso es lo que les estoy diciendo. En todo momento en este sistema se cumple esto, que la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Recuerde, este X entonces es con respecto a esa posición de equilibrio. Entonces yo lo que ahora digo, bueno, quiero calcular cuánto es la velocidad en función de X, ¿no? Y para eso, entonces digo que mi energía mecánica, como es una constante, bueno, la tomo en el punto que yo sé cuánto vale, que sería cuando el resorte está en su máxima amplitud, o sea, hasta donde lo llevé. Y por lo tanto, ahí eso vale un medio de K por A cuadrado. Esto aquí estoy diciendo que cuando X vale A, ahí la velocidad también vale 0. Esta es como una condición que me lleva a un punto. Fíjense que si yo evalúo esto aquí, lo que obtengo es lo de al lado. Es eso lo que estoy diciendo. Entonces, esa suma siempre da un medio de K por A cuadrado. Entonces, lo que hago es despejar aquí
y cuando despejo me queda 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada, sería 1/2 de K por A cuadrado menos X cuadrado. Pasé este término para la derecha. Y aquí los dos se simplifican y me queda que la velocidad al cuadrado es K sobre M, A cuadrado menos X cuadrado. Ok, bueno, después le hallo las raíces. Y eso me da entonces cómo es mi velocidad en X. Cuando uno pone esto, que lo que está diciendo es que cómo mi velocidad depende de X. Esto es como decir mi función de velocidad en función de la posición. Sería entonces esta raíz que ya vimos que sería K sobre M, A cuadrado menos X cuadrado. Y ese es todo. Entonces aquí ya tengo que si yo quiero plotear esto, bueno, esto es esto es algo medio raro, pero mejor es plotear la energía cinética. ¿Quién es la energía cinética? La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética entonces va a ser 1/2 de M, ¿no? Por este V cuadrado, que sería K sobre M, A cuadrado menos X cuadrado. Bueno, los M se simplifican. Y esto sería 1/2 de K A cuadrado menos X cuadrado. Esa sería mi energía cinética. Y esto es ¿cómo ploteo esto, no? Vamos a suponer que yo voy desde menos A hasta A, que es lo que me deja mi sistema, ¿no? Esto es una ecuación de K. Aquí lo que estoy tratando de ver cómo K depende de la posición, cómo K depende de X. Entonces, esto es lo mismo que encontrar el gráfico. Aquí tendría K, ¿no? K en X, cómo depende de X, ¿no? Entonces, fíjense que esto es la ecuación de una parábola porque esto es cuadrático, ¿no? Ustedes conocen esto, ¿no? Digamos, A por X cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación de una parábola, ¿no? Pero este X cuadrado aquí tiene un menos. ¿Qué quiere decir cuando es menos? Que abre hacia abajo, ¿no? Y si además tengo una constante aquí, entonces lo que estoy diciendo es que cuando X vale 0, ¿cuánto vale K? 1/2 de K por A cuadrado, que es precisamente el valor máximo que voy a tomar, ¿no? Y cuando X vale igual a A, esto vale 0. Y entonces esto llega a este punto. Por lo tanto, y si esto es una parábola, esto va a tener esta forma. ¿Lo vieron o no? Sí. Quedó claro, ¿no? Sí. Entonces, se dan cuenta que ahora yo tengo que la energía cinética mía es una función que depende de la posición, pero por supuesto que no es una constante porque está todo el tiempo cambiando. Aquí tiene un valor 0, aquí va incrementando, llega al valor máximo, que este valor máximo es 1/2 de K por A cuadrado, ¿no? Que es el valor de la energía mecánica máxima que tiene, que esto ocurre cuando mi energía potencial elástica es 0. Entonces, si uno quiere, y aquí viene ya este grafiquito, si uno quiere plotear esto, entonces no quería, simplemente estaba en la presentación, pero no quería. Entonces, esta es la energía cinética, ¿no? Este es K. Entonces aquí, bueno, aquí está representado. Aquí está representado K. Y este otro es el de la energía potencial. Y la energía potencial es más fácil porque esto es 1/2 de K por X cuadrado. Y esto sí también es una parábola. Esa sería la parábola que está en color, digamos, amarillito, qué sé yo. Entonces, esto sería 1/2 de K por X cuadrado. Esa es la función de esta parábola que va hacia arriba, ¿no? Porque sí ahí sería positivo el factor que va delante del X cuadrado. Por lo tanto, este sería el gráfico de la potencial elástica y este sería el gráfico de la energía cinética. Pero fíjense que en todo momento, cuando yo sume esto, por ejemplo, si sumo este punto, si sumo las dos, me tiene que dar esto. Y aquí sumo este con este, me tiene que dar este, y así. O sea, en todo momento, la suma K más V es igual a 1/2 de K por A cuadrado, que es la energía mecánica de mi sistema. Que sería esta línea aquí, ¿no? Sería esto. Entonces, todo el tiempo una aumenta, una disminuye, como les mostré creo que en una animación.
que en la clase anterior se los mostré, de cómo esto iba subiendo y bajando. Y entonces en todo momento esa suma tiene que ser igual a esa constante que es la energía mecánica de mi sistema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Otra o alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Sí. Ya, entonces ahora vamos a ir a un problemita que bonito y por lo menos yo creo que a ustedes les va a gustar, pero que lleva un poquito más de matemática, pero tampoco no tanta. Entonces, bueno, vamos a preguntar, nosotros estudiamos la energía, o sea, estudiamos el trabajo, vamos a ver aquí, antes de esto, vamos a hacerlo aquí. Nosotros estudiamos el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿no? Y vamos a suponer que estábamos en la Tierra, ¿no? Y estábamos estudiando el trabajo que hacía la fuerza de gravedad, vamos a suponer cuando cae un determinado objeto, ¿no? El trabajo que hace la fuerza de gravedad sería positivo y sería la fuerza de gravedad por, vamos a suponer, yo voy a llamarle H a esto, ¿no? Por H, ¿no? Por esa altura. ¿Y nosotros por qué hacíamos esto? Porque consideramos que la fuerza de gravedad es una constante. Aquí no teníamos que integrar nada. ¿Okay? La fuerza de gravedad siempre sabemos que aquí cerca de la Tierra es mg. Por lo tanto, eso me daba que el trabajo que realizaba la fuerza de gravedad era mgh y a esto le llamábamos energía potencial gravitatoria. ¿Está claro ahí? ¿Se entendió eso? ¿Se acuerdan de eso? Sin problema, ¿no? Sí. Ya, entonces, ahora vamos a complicar esto un poquito. ¿Por qué lo vamos a complicar? Bueno, porque nosotros estábamos asumiendo que estábamos cerca de la Tierra. Pero como ya un poco hemos visto, ¿no? La fuerza que hay entre una masa y entre dos masas es proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza, digamos, entre, le podemos llamar igual fuerza gravitatoria, entre una masa, la masa de la Tierra en este caso, eh, por la masa del cuerpo, aquí se me había olvidado la constante de gravitación universal, entre la distancia al cuadrado. Bueno, aquí no estoy poniendo los vectores, pero ya como nosotros hemos visto, esto es una fuerza atractiva que va desde o sea, que tiene la dirección entre los dos centros, ¿no? O sea, va entre, digamos que en esta dirección iría esta fuerza, la que la Tierra hace sobre este cuerpo, ¿no? Entonces, pero fíjense que aquí depende de esta distancia, ¿no? Y entonces, se imaginan ya dónde tenemos el problema, ¿no? Porque el problema, ¿dónde lo tenemos? En que ahora mi fuerza es variable. Mi fuerza depende de la posición. Yo no estoy tan cerquita de la Tierra que puedo asumir que la gravedad es constante. Como ya a lo mejor ustedes han oído o se imaginan, está claro que si yo empiezo a ascender en un globo, incluso la gravedad, aquí cerca estamos, si fuéramos capaces de medir cuánto es la gravedad en el Cerro La Campana arriba, va a ser diferente, si tuviéramos la precisión suficiente para saberlo, va a ser diferente a lo que es a nivel del mar, ¿no? E incluso en distintas ubicaciones del planeta Tierra, por esto de que achatada en los polos y abultada en el Ecuador, que es la Tierra, tenemos gravedades distintas en distintas latitudes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un problemita. Entonces, ahora lo que queremos es ver, bueno, puedo definir una suerte de energía, esta energía, de un potencial gravitacional, que le estoy llamando ahora sí un poco más general, cuando tengo un cuerpo determinado con otro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular esto, no? Entonces, lo que uno puede hacer, entonces, es decir, bueno, apliquemos la definición. ¿Cómo es la definición? La definición va a ser el trabajo de esta fuerza gravitacional. ¿Va a ser igual a quién? Bueno, como habíamos visto, a una integral desde una posición, vamos a llamarle R1 hasta una posición R2, donde R1 y R2 son dos posiciones arbitrarias cualquiera, y aquí voy a tener, digamos, esta fuerza gravitacional, y aquí voy a tener el dr, va a ser, digamos, la dirección en la que me esté moviendo, ¿ok?
aquí como la fuerza y el desplazamiento están en la misma línea, aquí no hay ningún coseno ni nada de esto extraño, eso es como si fuera un movimiento en una sola dimensión. Entonces fíjense que aquí ya nos estamos, empezamos a tener los pequeños problemitas. Vamos a suponer ahora, y si quiere vamos a hacerlo teniendo en cuenta que, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un R2 aquí y tenemos un R1 aquí en esta posición. Y yo voy desde R1 hasta R2. Entonces, en ese caso, ¿no? Yo estaría yendo en la misma dirección en que la fuerza de gravedad actúa en esta dirección y el desplazamiento también está en esta dirección y por lo tanto esto es positivo el trabajo que está realizando la fuerza. ¿Se entendió eso? Vamos por parte, porque como es un poquito delicado, vamos a ir entendiendo detallitos, ¿no? La fuerza de gravedad va en esta dirección y yo voy a ir desde R1 hasta R2, por lo tanto, mi DR también tiene la misma dirección, por lo tanto, esto es positivo. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ya, entonces ahora hagamos R1 hasta R2 de esta fuerza de gravedad, que nosotros sabemos que va a ser la masa de la Tierra por la masa del cuerpo entre ese radio al cuadrado, y vamos a sacar el G y este DR. Y esto incluso lo puedo escribir como estas constantes no van a participar de la integración, como esta integral de R1 hasta R2 de DR. ¿Está claro eso? Oh, perdón, sí, y aquí hay un R cuadrado. Entonces, esto es una integral, que tampoco hay que tenerle miedo. Es una integral, que por cierto no es difícil, porque yo les comenté en algún momento que la integral de x a la n de x es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tengo aquí, mi n vale menos 2. ¿Ok? Como mi n vale menos 2, esta integral va a ser, ¿no? A la n más 1, menos 2 más 1, menos 1. Y el n más 1, el menos 2 más 1, menos 1. Entonces esto me da un menos g mtm. Y entonces esto me da 1 sobre r, que es r a la menos 1, evaluado entre R1 y R2. ¿Se entendió? Profe, yo no entendí por qué la n sería menos 2. Porque ¿De dónde sale? porque esta es la regla, ¿no? Y si yo tengo, voy a escribir aquí, 1 sobre x cuadrado, ¿eso no es x a la menos 2? Ah, sí, sí. Listo. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es esta integral, que, repito, no es difícil. Y esto que nos va a dar, que esto va a ser menos g por mt m, vamos a ponerle menos aquí, entre R2 menos G por MTM entre R1. Y noten que tiene la misma estructura que teníamos anteriormente, ¿no? Tenemos algo final menos algo inicial. La misma estructura que siempre tenemos en todo esto cuando las fuerzas han sido conservativas, ¿no? Tenemos algo que sería esto, que sería una cierta magnitud, que ahora la vamos a definir, y menos la otra, esta sería la posición final, menos la posición inicial. Y tiene esta estructura. Y fíjense que tiene hasta el mismo menos que nosotros teníamos cuando tenemos fuerzas conservativas. Y entonces esto, había dejado un espacio, esto es lo que vamos a definir como potencial gravitacional. O sea, esta sería lo que le voy a llamar en este caso mi potencial gravitacional o energía potencial gravitacional. Entonces, fíjense que tenía un espacio y no lo ocupé, que lo que estoy llamándole a esto que está aquí,
que lo puedo escribir como, vamos a llamarle U igual a G MT M sobre R, ¿no? Digamos que lo voy a definir, bueno, aquí se define con el, lo definieron con el menos, pero lo voy a definir de esta manera. Y entonces, vamos a escribirlo bien. Entonces voy a tener aquí que este trabajo va a ser U2 menos 1. ¿Ok? Porque este sería el U2 sería asociado a la posición. Sería U2 menos 1. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora ya cambió un poquito. Ya no es este es MGH que teníamos, este MGH que se hizo. Bueno, fíjense que ahora lo que nosotros estamos diciendo es que cuando tenemos un objeto a una altura h mucho mayor que el radio de la Tierra, o bueno, o ya considerablemente alto, entonces esa energía potencial gravitacional va a tener una estructura que va a ser de esta manera, ¿no? Va a ser, digamos, la constante de gravitación universal que habíamos visto, va a ser la masa de la Tierra, va a ser la masa del objeto y va a tener esta estructura de R de la Tierra más cierta altura, ¿no? Entonces un poquito más compleja. Pero noten que de igual manera tiene, o de igual manera también tiene que ver con una cierta posición inicial y una posición final. Por lo tanto, es un valor que es, digamos que yo lo puedo manipular, que es un escalar, que es un número, es esta integral que acabo de hacerle. De igual manera, ustedes no tienen que sabérsela, es simplemente, ojalá que la hayan entendido, ojalá que entiendan de dónde salió, pero basta con eso, o sea, que entendieron que lo que hice fue integrar la fuerza de gravitación universal, o esta expresión de la fuerza de gravitación universal, entre una posición y la otra, y a partir de ahí llegué a la energía potencial esta gravitacional. ¿Ok? Entonces, que es esta expresión que tenemos acá. Entonces, pero aquí hay un pequeño detalle, aquí hay un pequeño detalle, y es que, bueno, noten que, por ejemplo, hablemos un poco, antes de entrar en más detalle, hablemos un poco filosóficamente de esto, ¿no? Primero, noten que si yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alejo? Y yo tenía una pregunta por aquí, pero yo creo que no tenía una encuesta, pero vamos a ver si... No, pero no es ahora, ya. Después no importa, después lo hacemos. El punto es que, fíjense que cuando vale cero esta energía potencial gravitacional. Y primero, no nos interesa que el valor sea negativo. Ya nosotros en algún momento vimos que la energía potencial la podíamos definir como con respecto a una determinada posición. Entonces, no importa que eso sea negativo, no importa que U sea menor que cero. Eso no importa, porque lo importante es la diferencia, lo importante es el delta U, es lo que importa, esto es lo que importa, la diferencia de energía entre dos posiciones. Entonces eso es lo que importa. Entonces, pero fíjense que con esta definición, yo lo que estoy diciendo, o les quiero ver si se dan cuenta, cuando esta energía potencial gravitacional vale cero. ¿Cuándo esta energía potencial gravitacional valdría cero? Sería como cuando la distancia tiende a infinito, pero Exactamente, exactamente, perfecto, perfecto. Sería, porque fíjense que aquí lo único que varía es la posición, el R, ¿no? Entonces, para que eso, a medida que va pasando cuando R se va haciendo más grande,
que esa magnitud se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Si yo quiero hacer un gráfico, si yo fuera a hacer un gráfico de esto, de este U en función de este R, ¿cómo sería ese gráfico? Bueno, ese gráfico sería igual al gráfico de la función de 1 sobre R. A lo mejor ustedes no la conocen, pero la voy a, digamos, a limitar hasta el radio de la Tierra. No tiene sentido que tener una energía potencial gravitacional donde el cuerpo esté dentro de la Tierra, porque ahí ya estamos, cambiaría un poco las condiciones, ¿no? Vamos a suponer que esto es solo válido para radios mayores que la Tierra. Por lo tanto, esto va a tener un valor aquí mínimo, ¿no? Que ese valor mínimo va a ser menos G, M entre el radio y la Tierra. O sea, este es este punto aquí, ¿no? Y después, esto a medida que voy incrementando R, ¿qué es lo que va pasando? Se va haciendo cada vez más pequeño porque el R aumenta, y si el R aumenta, como está en el denominador, U va a disminuir. Y entonces esta función va a ser como esto. Esto va a tender a 0. Por lo tanto, es como si nosotros, fíjense, y esto es una definición que ustedes lo van a ver un poquito más adelante, es como entonces que si yo definiera esa energía potencial gravitacional, ¿no? A ver si logran captar este mensaje. Es el trabajo que tengo que hacer, el trabajo que tengo que hacer para traer una masa desde el infinito y colocarla ahí. Se lo repito. Si ustedes calculan, es el trabajo que tengo que hacer o que tiene que hacer un agente externo para traer una masa que esté en el infinito donde la energía potencial es 0 y ponerla en esa posición a una distancia R de la Tierra. Ese es el significado de alguna manera físico que tiene eso. Porque para yo ponerla en esa posición, alguien tuvo que traerla, ¿no? Alguien tuvo que hacer un trabajo. Entonces, de alguna manera, ese es el sentido físico, eso es el trabajo que tengo que hacer para colocarla ahí. O, dicho de otra manera, el trabajo que tengo que hacer para colocarla en ese punto. Lo mismo van a ver ustedes cuando vean Física 120, que van a ver el potencial eléctrico, que tiene más o menos las mismas características. Entonces, este sería este potencial gravitacional, por lo tanto, aquí tiene un valor que tiene va a tener una función que tiene este tipo que les estamos mostrando, que va a ir disminuyendo con la distancia que nos estemos separando de la Tierra. Y ojo, fíjense que no tiene sentido, y aquí estoy alargando un poco y ojalá me entiendan, no tiene sentido definir la energía potencial gravitacional si no hay dos cuerpos. Porque fíjense, aquí tenemos una masa y tenemos otra, ¿no? Entonces, para que exista la fuerza de gravedad tiene que haber atracción entre dos cuerpos. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de la fuerza o del potencial gravitacional de un cuerpo aislado, como tampoco tiene sentido hablar de la fuerza de un cuerpo que está aislado. Recuerden que la fuerza es interacción entre dos cosas. Ok, aquí esa energía potencial gravitacional también tienen que haber dos cosas o dos cuerpos para que haya cierta energía potencial gravitatoria, ¿no? Si no, no tiene sentido. ¿Se entendió eso? O sea, es un poco sutil, pero es importante ese concepto en la física porque se repite mucho. ¿Ok? ¿Se quedó claro? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Entonces, veamos ahora una pequeña manipulación matemática que estos chicos prepararon aquí, que fíjense que si yo tengo, y esto es como para que ustedes para que queden un poquito tranquilos, que es lo que pasaría a medida que yo, qué es lo que pasaría a medida que yo voy trayendo la masa cada vez más cerca o la masa, digamos, si yo la dejo ahí por acción de la fuerza de gravedad, como la fuerza es atractiva, el trabajo, la Tierra va a atraer esa masa, ¿no? Y en algún momento eh, va a caer a la Tierra, ¿no? Entonces, si yo estoy en esta posición inicial, vamos a llamar, suponer que al este R ahora, en vez de ponerlo de esta manera, lo voy a escribir como el radio de la Tierra más un cierto H, ¿no? Lo voy a poner así. Entonces, yo puedo reescribir esta ecuación de esta manera. De nuevo voy a forzarlos un poco en matemática, porque ustedes no han visto algo que van a ver un poquito más adelante, que es, digamos, aproximar funciones, una aproximación en series de Taylor.
lo van a ver más adelante, se van a acordar de mí cuando en algún momento lo vean. Pero lo que les estoy diciendo es que ustedes van a ver que cuando yo tengo una función que tiene este tipo, 1 más x, y x es un número mucho menor que 1, por ejemplo, que es pequeñito, esto lo puedo aproximar como 1 menos x. ¿Ok? Créanme eso. Si quieren pueden hacer la prueba. O sea, prueben cuando, se los recomiendo, prueben cuando x vale 0.001. ¿Cuánto vale? Y vean si se aproximan esos dos números. Entonces, esto es una manera que tenemos nosotros los físicos a veces de simplificar ecuaciones un poco y llegar a resultados, digamos, analíticos que sean más bonitos, ¿no? Entonces, fíjense que como R, el radio de la Tierra, ¿no? Es un número muy grande y vamos a suponer que ahora H es pequeño en comparación con el radio de la Tierra, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue sacar factor común radio de la Tierra y es cuando yo saco factor común radio de la Tierra me va a quedar 1 más H sobre radio de la Tierra, ¿no? Que sería equivalente al, esto es el denominador que está aquí. Entonces esto lo puedo escribir de esta manera que está acá. Entonces fíjense que aquí este 1 más X lo puedo escribir como 1 más X a la menos 1, es equivalente a esas dos ecuaciones. O sea, 1 sobre 1 más X es 1 más X, todo eso a la menos 1, ¿no? Es lo mismo que me preguntaron hace un ratito. Y entonces aquí, ahora voy a aplicar esta pequeña aproximación que les estoy diciendo aquí, y entonces este 1 más, este sería mi X aquí, lo voy a escribir como 1 menos, y este sería mi X. ¿Ok? Eh, espero que se entienda, pero es un poquito de matemática. Nada del otro mundo, un poquito de matemática. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de encontrar una expresión simplificada de esta cuando H es pequeño, cuando H es pequeño en comparación con el radio de la Tierra. Y entonces, cuando uno hace esto, esta expresión es la que uno obtiene cuando hace la simplificación, aquí debería ser así, y entonces tenemos esto, y esto lo puedo escribir como una parte que es una constante, esto que está aquí es una constante, y otra parte que es, fíjense, la masa de la Tierra por la masa de ese tipo por H por RT cuadrado. Y esto que está aquí, si ustedes se acuerdan, todo esto que está aquí, esto es G. Esta es la definición de G. O sea, cuando tengo la mg, que sería como la Tierra atrae una masa, sería G por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, entre el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, si yo quito esto, lo que me queda es este G, que en algún momento lo calculamos, creo, aquí en la clase. Entonces, me queda mgh más una constante. Simplemente toda esta vuelta que nos hemos dado es para yo decirles que en el límite, cuando la altura es pequeña, bueno, nos quedamos simplemente con lo que nosotros habíamos visto que era mgh, la energía potencial gravitatoria, cerca de la Tierra. Pero, por supuesto, esta es la expresión general que es válida para cualquier caso. Lo que pasa es que cuando estamos cerca de la Tierra, bueno, no es tan necesario eso. Las diferencias son muy pequeñas con lo que sería la realidad. Por supuesto, si quiero hacer un cálculo bien preciso, que sé yo, como este de enviar el transbordador la nave esta que enviaron ahora hace poco al espacio, bueno, tengo que tener en cuenta todos esos detallitos son importantes, o sea, cómo va cambiando la gravedad con la altura, e incluso exactamente, bueno, por supuesto, ahí también hay que incluir el roce y mil cosas que nosotros estamos despreciando, pero hay que hacer los cálculos bien hechos, ¿no? Ahí ya entonces tengo que tener en cuenta las fuerzas de roce, cómo incluso dependen con la velocidad, elaborar modelos. O sea, es un cálculo un poquito complejo, pero que para eso hay gente que se dedica a estudiar eso en detalle y por supuesto que se puede obtener y de hecho, por supuesto que se logró enviar a personas al espacio. Entonces, un poco esta es la pregunta que les estaba tratando de ahorita de hacer, y entonces sí, que ya yo creo que la respuesta la tienen. De todas formas, como quiero comprobar que no se me están durmiendo, voy a lanzar
Voy a lanzar la encuesta. Y entonces, bueno, si la energía potencial gravitacional la definimos de esta manera, entonces el cero de esa energía, ¿dónde estaría? ¿En el centro de la Tierra, en la superficie de la Tierra o en el infinito y más allá, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, por Cuando supuesto. uno, cuando uno hace esa aproximación de x menos uno, o sea, Sí, no, perdón, 1 menos x, la hace con respecto al radio del, en este caso, el planeta. ¿O no? Para ver qué tan pequeño es con respecto. claro, porque ahí el X que yo estoy definiendo de alguna manera, el X que yo estoy definiendo sería H entre el radio y la Tierra, ¿no? Y entonces si el radio de la Tierra es muy grande en comparación con H, este X va a ser pequeñito, ¿entiendes? Va a ser X mucho menor que 1. ¿Te das Ya, cuenta? sí, sí. Este sería mi X. Esto es una aproximación en serie de Taylor, se le llama. En realidad esto es, si mal no me recuerdo, aquí también después hay un X cuadrado sobre 2, X, ¿no? Esto tiene muchos más términos, ¿no? Pero uno puede truncar hasta un término determinado. Esto es una manera de, incluso la función seno de X, uno la aproxima como, para X, cuando X es pequeño, como X. Y después, si no me equivoco, es menos X cuadrado sobre 2 y tiene otros términos de X a la cuarta y cosas así, ¿no? Y entonces esto uno trunca hasta un determinado valor, depende de lo que le va a interesar, ¿no? Pero esto es válido, esto es una aproximación, no es que sea exactamente igual. Y tiene una demostración, después ustedes lo van a estudiar. ¿Ok? Ok. Ya, entonces, señores, esto está con votación empatada. Bueno, ¿alguien quiere defender la opción A? Eh, yo estaba pensando un poco que cuando uno está en el centro de la Tierra, en teoría, como que uno recibe la misma fuerza en todas las direcciones. O sea, la fuerza neta sería cero, pero no sé si Sí, yo pasa como lo igual mismo. estaba pensando en eso. Si el Yo R estaba tendría pensando en lo cero, contrario, cómo eso. contraargumentarlo, no cómo defenderlo. Ya, No sé si está bien. O sea, lo que pasa es que en el centro de la Tierra el radio sería cero. Y nosotros sabemos que algo, eso de por sí se va a indeterminar, pero eso se indetermina al infinito, por lo que teóricamente la energía sería infinita, no cero. No estamos yendo para el otro extremo. claro. O sea, sí, Profe, sí, por favor. es que si hiciera la integral de R1 a R1, eso igual daría cero, que podría ser hacia el centro de la Tierra. O sea, si yo hago la integral hasta cero, esa integral se me indefine, ¿no? Se me indefine ahí en esta función, si yo la, si yo la continúo, esto tiene esta forma así, ¿no? Entonces, esto se va hasta infinito aquí, hasta menos infinito, ¿no? Esta sería ¿cómo sería la función 1 sobre R o menos 1 sobre R cuando R tiende a cero? Esto se va a infinito. Entonces, esta área en realidad, que sería lo que nosotros estuviéramos calculando, la integral, esa área va a infinito. O sea, de alguna manera, lo que me está diciendo es que la energía que necesito para llevar un cuerpo desde aquí hasta el centro de la Tierra es infinita, ¿no? Y entonces, ¿se acuerda de esa definición? Como Joaquín yo creo que es la que está hablando, cuando R tiende a cero, esta energía se me hace infinita, ¿no? Se me hace muy grande. Sin embargo, cuando R tiende a infinito, SU tiende a cero. Entonces, esa energía potencial gravitacional es cero en el infinito. O sea, la opción correcta sería en el infinito. Entonces, un poco tiene que, a ver, pensémoslo de otra manera, ¿no? Pensémoslo de otra manera. Si la energía potencial gravitacional es cero, y vamos a suponer que esa es la única energía que tiene el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar
o sea, a medida que yo voy alejando la partícula y la tengo bien lejos, ya prácticamente ahí no tiene ninguna energía. Y entonces no hay energía mecánica ninguna. Entonces, digamos, si yo empiezo a traer eso cada vez más cerca y más cerca y más cerca, ahí estoy aumentando esta energía potencial gravitacional y de alguna manera también va cambiando, o bueno, va aumentando, no, la voy disminuyendo porque es negativa, ahí entonces va aumentando la energía cinética porque se tiene que compensar esto. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, bueno, yo creo que no nos va mucho tiempo, que nos hemos extendido bastante en esta clase, pero bueno, vale la pena. Y entonces tiene más lógica definir el cero de esta energía potencial gravitacional en el infinito, donde de alguna manera estas masas como si no interactuaran, ¿entiendes? Como si la fuerza es cero y por lo tanto ¿cómo se llama esto? La energía potencial gravitacional es cero. En el centro de la Tierra lo que pasa es que ahí de alguna manera no está bien definido, porque recuerden que la energía o la fuerza gravitatoria es una fuerza entre dos masas, digamos, va entre un origen y el otro. Entonces, si estaría en cero, es como decir que tenemos las dos masas en el mismo lugar. Y entonces eso, en teoría, no se puede. En teoría no se puede, ¿no? Porque necesitaría hacer un trabajo infinito para tener las masas en el mismo lugar, ¿no? Y por el mismo lugar estoy hablando exactamente, rigurosamente en el mismo lugar. Eso no se puede. O sea, no puedo poner un átomo en la posición de otro átomo. ¿Ok? Por supuesto que ya a escalas pequeñitas ya empiezan a actuar otras fuerzas, pero en principio no puedo hacer eso. ¿Ok? Por lo tanto, la opción, digamos, correcta es que la energía potencial gravitacional sería cero en el infinito, pero esta energía potencial recuerda entonces que siempre va a ser negativa y que no hay problema con que sea negativa. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero liberar un objeto que está desde una altura h, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo tengo un objeto que está a una cierta altura h de la superficie de la Tierra? Entonces lo que va a pasar es que la energía inicial que tengo, ¿no? Vamos a suponer que está en reposo, ¿no? En reposo. La energía inicial que tengo es esa energía potencial gravitacional que es menos la masa de la Tierra por la masa del cuerpo por el radio de la Tierra más la altura. O sea, es la misma ecuación que teníamos antes, qué sé yo, esta, pero poniendo en cuenta ahora que el R es RT más H. Es exactamente lo mismo. Y entonces, esa es mi energía mecánica. Esa es la energía inicial, pero es la energía mecánica de mi sistema, la que tengo. Entonces, la energía final, ¿quién va a ser? Bueno, la energía final, cuando, aquí parece que faltó esto, ¿qué sucede? No sé, vamos a suponer que la pregunta es otra. ¿Cuál es la velocidad cuando cae a la Tierra? O sea, la velocidad final cuando cae, ¿no? O sea, la pregunta está un poquito ambigua ahí, pero lo que tenemos que es calcular cuánto sería la velocidad, porque está claro que, un poco lo hemos visto, si tengo energía potencial gravitacional, y a medida que, como esto es atractivo, a medida que me voy acercando, esta energía, ¿qué es lo que va pasando? Esta energía va disminuyendo negativamente, entonces por lo tanto adquiere una energía cinética positiva. Dicho de otra manera, inicialmente tengo una energía que va a ser así, ¿no? Esta va a ser mi energía potencial gravitacional. Después, cuando pase cierto tiempo, voy a tener un poco de energía de esta, ¿no? O perdón, más energía. Vamos a borrar esto. Cuando pase cierto tiempo, ¿no? Voy a exagerar un poco esto. La energía potencial gravitacional va aumentando porque el R se va haciendo más chico, ¿no? Pero para compensar esto, como la suma tiene que ser constante, tengo que tener una cierta energía cinética. O sea, a medida que me voy acercando a la Tierra,
va aumentando la velocidad. ¿Ok? Y entonces eso me lleva a cuando uno hace el cálculo que este sería la energía mecánica inicial y va a ser igual a la energía o el término de esta energía potencial gravitatoria cuando estemos justo en la Tierra, ahí sería el radio de la Tierra, eso sería un valor constante, y más más un medio de mv cuadrado. Entonces, cuando uno efectúa ahí, hay un poquito de matemática que ustedes pudieran hacer, hay un poquito de matemática, y uno puede llegar a una expresión de que cuando h es mucho menor que el radio de la Tierra, bueno, la velocidad con que llega es la velocidad que nosotros conocemos ya de antes, que es 2gh. O sea, este término que está aquí sería 2g. Y recuerden que esto que está aquí lo podemos escribir como esto sería 2g, y este término sería bien pequeñito, ¿no? Entonces tendríamos 2gh por 1 menos h entre rt. Y entonces este término es bien pequeñito, y por lo tanto me queda simplemente 2gh, ¿no? Voy a despreciar, por ejemplo, este término. Vamos a suponer que esto es mucho menor que 1, y por lo tanto me quedo con este término 2gh. ¿Ok? Es como una manera de verlo, ¿no? Pero esta sería la velocidad con que va a caer el cuerpo, ¿no? Sería calculándolo bien exacto. Este problema no lo vamos a ver. Esto se supone que lo íbamos a ver en grupo, pero como nos demoramos tanto al inicio, creo que no lo vamos a ver. Pero sería bueno, se los voy a dejar de tarea. Y lo vamos a ver en la próxima clase cuando empecemos. Quiero que lo hagan. Porque es un problema que todos tenemos que saber. O sea, sería más o menos, ¿con qué velocidad tengo que lanzar un objeto, ¿no? Desde la superficie de la Tierra, despreciando el roce? Si considero el roce, por supuesto que es mucho más, pero ¿con qué velocidad tengo que lanzarlo para que el objeto se vaya hasta el infinito? Esta velocidad se conoce como la velocidad terminal, o perdón, la velocidad de escape. Y tiene que darle aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con que, si yo fuera capaz de lanzar un objeto hacia arriba, con esa velocidad, y despreciando el roce y todo lo demás, con esa velocidad tengo que lanzar un objeto. Y les hago también entonces una pregunta adicional. Vamos a suponer que un objeto que viene desde el infinito, de alguna manera empieza a influenciar la Tierra sobre él, y cada vez se acerca más y cada vez se acerca más hasta que cae en la superficie de la Tierra. La pregunta es, ¿con qué velocidad cae sobre la superficie de la Tierra? ¿Quedó claro? Sí. Ok, entonces lo que tienen que simplemente, bueno, igualar la energía potencial gravitacional con energías cinéticas, y una manipulación muy sencilla. Es simplemente, las fórmulas pueden que sean complicadas, pero la física es simplemente la energía mecánica es una constante. Por lo tanto, todo el tiempo esa energía mecánica va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial esta gravitatoria. Entonces, bueno, en este caso sería menos, pero G por M entre R. Y esa es mi energía mecánica en todo momento. Entonces lo que quiero saber es cuánta es la velocidad. Es súper sencillo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? cuando dice una gran distancia, ¿lo consideramos como cuando tiende a infinito? Cuando O... tiende a infinito, claro.
Ok. ¿Ok? Ya, entonces, ¿sería alguna otra pregunta? Bueno, estamos en la hora. Nos queda... No nos queda mucho tiempo, así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, algo que quieran aclarar, algún comentario. Pregunta, no, por lo menos. Bueno, no sé, comentario, no sé qué, cualquier cosa. Tenemos- Lo del cálculo ¿cómo se llama? De la velocidad de escape se tiene que hacer a través del límite. No, sí, es bien sencillo. Es bien sencillo. Es muy sencillo. Bueno, voy a dejar de grabar y entonces, bueno, el que quiera puede seguir preguntándome cosas. Así que bueno, nos vemos el mañana.